nombre del Instituto Nacional de Salud, le extiendo un cordial saludo y la más cálida bienvenida a este webinario académico titulado Obesidad y Riñón, una actividad que forma parte de nuestro compromiso institucional con la investigación, la formación continua y la promoción de espacios de intercambio científico orientados al fortalecimiento del sistema de salud. Nos encontramos en un momento en el que las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad y la enfermedad renal crónica, representan uno de los mayores desafíos para la salud pública en nuestro país y a nivel global. La obesidad, más allá de su dimensión metabólica, tiene efectos sistémicos que impactan directamente en la función renal, incrementando el riesgo de hipertensión, nefropatía diabética, glomerulopatías y progresión acelerada de la enfermedad renal crónica. Por ello, la comprensión de esta relación desde un enfoque integral, clínico y epidemiológico es fundamental para la formulación de políticas públicas, estrategias preventivas y protocolos de atención más efectivos y equitativos. En este contexto, es para nosotros un honor contar con la destacada participación del doctor Luis Antonio Trujillo Álvarez, reconocido especialista en nefrología, cuya trayectoria profesional y académica lo convierte en un referente en el campo de las enfermedades renales en El Salvador. El doctor Trujillo es graduado de doctorado en medicina por la Universidad de El Salvador. Realizó su especialización en medicina interna en el Hospital Nacional Rosales y cursó la subespecialidad en nefrología en el Instituto Mexicano de Cardiología Ignacio Chávez, una de las instituciones más prestigiosas en América Latina en el campo de las ciencias cardiovasculares y renales. Actualmente se desempeña como médico adscrito al servicio de nefrología del Hospital Nacional Rosales y lidera con excelencia y vocación el programa de trasplante renal de dicho hospital, contribuyendo activamente a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica en nuestro país. Doctor Trujillo, agradecemos su disposición por compartir hoy sus conocimientos, experiencias clínicas y reflexiones académicas que sin duda enriquecerán este espacio de aprendizaje y diálogo. Agradecemos también a todos los profesionales de salud, investigadores, docentes y estudiantes que nos acompañen y que con su presencia refuerzan la relevancia de estas iniciativas. Desde el Instituto Nacional de Salud reiteramos nuestro compromiso con la generación y difusión del conocimiento científico como base para una salud pública más robusta, preventiva y centrada en las personas. Sean bienvenidos a esta jornada de intercambio académico. Le cedo el micrófono, doctor Trujillo. Gracias. Buenas tardes a todos y es para mí un honor hablar sobre este tema tan importante y tan de relevancia a nivel mundial y que es una patología que puede ser el inicio de múltiples alteraciones en las cuales veremos que van a estar relacionadas el problema metabólico, cardiovascular y renal. En el Atlas de Obesidad del año 2022 ya se había establecido una importancia muy importante en cuanto a la obesidad y estimaban que por lo menos una de cada cinco mujeres en el 2030 puede llegar a tener problemas de obesidad. Y en el hombre, igual, uno de cada siete hombres pueden tener un índice de masa corporal mayor o igual de 30 kilogramos por metros cuadrados. Esto hace un equivalente a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Eh, pero el problema no es este, sino que no solo los países desarrollados están luchando contra la obesidad, sino que esta se ha visto cada vez más incrementada en países de ingresos bajos y medianos, donde continúa la carga de malnutrición, los sistemas de salud que están muy poco preparados para darle el adecuado manejo multidisciplinario y obviamente las consecuencias de la obesidad también pueden tener dificultad para ser tratadas. La siguiente. Aquí estamos viendo
una clasificación en la cual estamos muy acostumbrados, los de diferentes especialidades que vemos en estos pacientes, la cual se ha tenido siempre como base el índice de masa corporal. Pero veremos que entre mayor va siendo el índice de masa, los riesgos cardiovasculares se van a ir incrementando, pero no solamente el índice de masa es importante, sino tener en cuenta también la cintura y no solo la circunferencia de la cintura, sino la relación cintura-cadera. Y vemos aquí pues que de 18,5 a 24,9 pues estimamos que es un peso adecuado. Sobrepeso ya cuando está mayor de 25 a 29 y en el cual si tiene una circunferencia de cintura menor o igual a 40 en hombres y menor o igual a 35 en mujeres, ya tiene riesgo de enfermedad. Nos estamos refiriendo pues a todo lo relacionado con la obesidad. Y si la circunferencia de la cintura es mayor, el riesgo pues de padecer enfermedades cardiovasculares, metabólicas o renales es más alto. Y esto se va incrementando conforme llegamos a la obesidad extrema, que es mayor o igual a 40 kilogramos por metros cuadrados, en los cuales se considera ya obesidad clase 3 y los riesgos tenemos que son extremadamente altos para diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Pero quizá eh, esta clasificación en base al índice de masa corporal no nos relaciona tan bien con la grasa visceral, que es la que realmente nos preocupa. Para esto, la relación cintura-cadera como que sí es un mejor marcador y vemos que en un hombre pues es de 0,9 y en una mujer mayor a 0,8. ¿Ya? Creo que esto en las posteriores clasificaciones se deberá eh, cambiar. Aquí vemos que es un reto mundial, ya que el número de personas que vivimos con sobrepeso u obesidad al 2025 se ha incrementado en relación al 2010. Y esto pues nos hace un reto para todos los que trabajamos en el sistema de salud en detener el aumento de la obesidad y reducirla en todos los grupos de edad. Esta es la razón por la que es vital una acción urgente, integral y global. Y que la obesidad no solo es un problema del endocrinólogo, de la nutricionista o nutriólogo, sino que es multidisciplinaria, incluida psicología, psiquiatría, trabajo social, medicina interna y las demás especialidades, porque a todos nos va a afectar. Ya tenemos datos aquí de nuestro país en esta encuesta de enfermedades no transmisibles que se realizó en el 2014 y 2015, en la cual tenemos pues un porcentaje de obesidad que es mayor en las mujeres, de 33,2, y de sobrepeso es mayor en hombres, pero en general pues vemos que aquí en todas las regiones del país pues tenemos un porcentaje muy alto y eso lo podemos ver cada vez que vamos en la calle, el consultorio, eh, podemos estimar que el porcentaje de obesidad es muy alto. En esta misma revista de obesidad del 2024, da unos datos pues que son muy relevantes, ya que no solo se ve incrementadas las muertes de enfermedades no transmisibles debido al índice de masa corporal alto, sino que también los días perdidos por personas ya sea laborales o etcétera, relacionados con diabetes, enfermedad coronaria, eventos cerebrovasculares o cáncer. Igualmente preocupante es los signos tempranos que se ven en los niños de 5 a 19 años,
ya que se estima que del 2020 al 2035 se va a ver incrementada la prevalencia de niños con un alto índice de masa corporal de 38 a 58%. Y no solamente eso, sino que van a estar relacionados con niños con alteraciones de la glucosa, del colesterol y con algo que vemos aquí con una proporción de jóvenes que con una actividad física insuficiente, que incluso está en rojo, ¿verdad? Comparado con la media mundial. Y algo que también preocupa es el consumo muy alto de azúcar per cápita por año, que es en el país es de 34 kilogramos por persona por año. Y lo recomendado por la OMS, 25 gramos, o sea, 5,75 cucharaditas o 9 kilogramos al año. Y se acepta, pues, 25 por lo menos al año, pero idealmente debería ser mejor. Nosotros pasamos la media. La siguiente. Ahora, sabemos que hay un papel central de la obesidad en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. También dentro de las generalidades está que una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud y aumento de la mortalidad de todas las causas en la población general. Es un factor de riesgo independiente para la progresión de la enfermedad renal, para el inicio de albuminuria o aumento de la proteinuria y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y el tejido adiposo no solamente es un depósito, sino que es un tejido muy activo, ya que puede producir adipocitoquinas que influyen en la homeostasia sistémica. El siguiente, por favor. Ahora, vemos que el exceso de grasa visceral puede acumularse de forma ectópica dentro y fuera de los riñones. Estamos muy acostumbrados a darle la importancia al hígado graso, al tejido graso que está extravisceral, pero en unos años para acá se ha visto que no solamente el hígado se ve con problemas de acumular grasa, sino los riñones. Y por eso la enfermedad renal grasa es un concepto que se reconoce cada vez más como fundamental para la mala función renal en general y en particular en relación con la obesidad y la diabetes tipo 2. Y probablemente en los próximos años podremos ir viendo cambios en cuanto a, qué sé yo, métodos diagnósticos o darle la importancia de tener los riñones pues con grasa. García Carro y colaboradores sugirieron que es valioso considerar tres vías principales interrelacionadas como las que impulsan las consecuencias negativas de la obesidad, y esto lo vamos a repetir durante la charla. Uno es la vía de la adiposidad, en la cual altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hay lipotoxicidad. La segunda es la vía de la hemodinámica e hiperfiltración y una vía que involucra las consecuencias debidas a la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia. Siguiente. Vemos aquí un artículo que solo trae, he puesto de ejemplo la enfermedad por hígado, por riñones grasos, la importancia de tener grasa ectópica y el potencial valor de las imágenes. Vemos aquí una foto, es cuando los que han tenido la oportunidad de ver alguna nefrastenia o otras cirugías urológicas,
se pueden dar cuenta de que hay una gran cantidad de grasa, eh, ya sea fuera de riñón y también cuando estos son seccionados, pues se ve también una infiltración grasa adentro. Y por eso vemos que pueden tener efectos eh, eh, adentro, o ya sea por compresión. Vemos que puede haber hiperfiltración o hipertensión intraglomerular, albuminuria, efectos debido a la grasa ectópica, en la cualmente la que está periliar, ya que puede dar compresión física de los vasos y nervios y dar una regulación positiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso pues lleva a una reabsorción aumentada de sodio a nivel tubular y obviamente liberación local de citoquinas. Siguiente. Vemos aquí en esta imagen pues la cantidad de citoquinas o proteínas que se generan del tejido adiposo, quimioquinas, ácidos grasos, algunas interleuquinas que son inflamatorias, resistina, leptina y algo importante que quiero que tengamos en cuenta es la adiponectina. Y esta no tanto porque está elevada, sino que es lo contrario. La adiponectina está disminuida en la obesidad, al contrario de las demás adipocitoquinas. Y esto es importante porque estas citoquinas están implicadas en inflamación, lipidemia aberrante, estrés oxidativo y resistencia a la insulina, así como en la hemodinámica alterada que se ve a nivel intraglomerular. La adiponectina disminuye mientras que los niveles de la leptina incrementan. Y esto pues es lo importante. La siguiente. La adiponectina es muy importante a nivel del tejido renal y como un ejemplo en los adipocitos, en los eh, podocitos hay receptores de adiponectina que cuando ésta se ve estimulada altera la enzima AMPK, la cual cuando la adiponectina está elevada o está normal, hay efectos disminuidos de la inflamación. Pero cuando la adiponectina se disminuye, sucede lo contrario, que favorece la inflamación a nivel de estructuras renales y alteración de los procesos caudales que en un momento dado puede favorecer la fuga de proteínas. Entonces, la adiponectina está inversamente relacionada con la resistencia a la insulina y el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos. Los receptores se encuentran en todos los tipos de células dentro de los glomérulos, incluidos los podocitos, lo que ilustra que esta adiponectina tiene potencialmente varias acciones en el riñón. En estudios experimentales en ratones se ha demostrado que la falta de adiponectina afecta negativamente la función de los podocitos y obviamente pues puede actuar como antifibrótico en varios órganos y vemos que la adiposidad lleva pues a adiponectina disminuida, leptina elevada, resistina elevada y otros, nos lleva pues a toda la cascada que vemos, aumento de la resistencia a la insulina, los niveles de insulina elevados, activación del sistema renina, inflamación, etcétera, que por una vía puede darnos diabetes, hipertensión o alteraciones cardiovasculares o directamente afectarnos pues, los riñones. Lo siguiente. Entonces, la producción excesiva de adipocitoquinas causa inflamación sistémica crónica de bajo grado y estrés oxidativo. Pueden dañar el riñón a través de alteraciones hemodinámicas, lo vuelvo a repetir, como hiperfiltración glomerular, proteinuria y finalmente deterioro del filtrado, además de hipertensión y diabetes, que son dos entidades que coinciden con la obesidad, que por
por sí solas pueden también ocasionar daño renal. Desafortunadamente, no existe una guía práctica clínica para el manejo de pacientes con enfermedad renal relacionada con la obesidad. Bien, por eso, en este gráfico que se ve un poco complejo, vemos y lo podemos revisar posteriormente todos los efectos directos e indirectos que nos puede llevar el acúmulo ya sea de grasa que está fuera del riñón o adentro, ¿verdad? Esto resume todo lo que hemos estado hablando, a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con mayor reabsorción de sodio y elevación de la presión, inflamación, etcétera. Y como final, pues un daño directo o indirecto llevándonos a una esclerosis focal y segmentaria del riñón. Como vemos en esta imagen, eh, la comparación de un riñón sano con un riñón de una persona obesa en el cual el glomérulo se ve agrandado. Y por eso es una característica de la lesión renal en el obeso que es glomerulomegalia. Y vemos que todo está más alterado y esto pues a la larga favorece la fuga de proteínas. Y la imagen de una biopsia pues, en la cual se ve un glomérulo bastante grande. Así es. Por lo tanto, tenemos que considerar cinco etapas, ya sea o características, una de las cuales se pueden ver afectados los riñones, estructurales, hemodinámicos o patológicos, y dos fases en las cuales la obesidad también juega un papel importante, como es la enfermedad renal en sus diferentes estadios y la enfermedad renal en el paciente ya en diálisis o trasplante. Eh, en cuanto a los daños estructurales, ya los mencionamos y vemos pues que todo lo relacionado con el daño tisular, el agrandamiento del glomérulo, mesangio, proliferación celular, etcétera, hemodinámicos igual ya los mencionamos, patológicos que puede haber glomerulomegalia o una lesión glomerulosclerosis focal y segmentaria que es secundaria. Y cuando la obesidad está en la enfermedad renal, puede agravar o desmejorar la enfermedad renal de base, incrementa los niveles de proteinuria y acelera directa o indirectamente al avanzar el daño renal. Y cuando ya se ve la obesidad en la enfermedad renal terminal, incrementa la incidencia de pacientes que llegan a diálisis. Hay una desventaja de sobrevida, pues, en los diferentes tratamientos dialíticos. Puede ser más difícil que llegue a un trasplante o puede tener una pérdida del injerto renal cuando ha sido trasplantado. La siguiente. Esta clasificación, pues, se ha tratado de iniciar o se ha propuesto a través de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, en la cual lo ha clasificado en cuatro tipos. Uno, la obesidad y alteraciones funcionales potencialmente reversibles, en las cuales prácticamente no hay mayor daño y los niveles de adipodectina están levemente disminuidos. El tipo 2, la obesidad y alteraciones estructurales potencialmente no reversibles, como ya la glomerulopatía relacionada a la obesidad, en las cuales directamente está asociada a la obesidad, los niveles de adiponectina son mayores. La obesidad tipo 3, en la cual está relacionada con enfermedades crónicas, ya no solo es la obesidad, y pues puede tener también ya una nefropatía diabética, las lesiones por obesidad y en algunos casos también afectar el riñón por la hipertensión. Esto se ve duplicado por la enfermedad crónica y es la más alta mortalidad de grupo y lo vemos pues prácticamente a diario, que estos pacientes pues tienen alto riesgo cardiovascular y alta morbimortalidad. Los niveles de adiponectina están sumamente disminuidos. Y en el paciente en diálisis
sucede algo paradójico, un efecto J, ya que muchas veces en los primeros meses en diálisis la sobrevida se ve favorecida, pero posteriormente la morbimortalidad incrementa. La siguiente. Hay estudios, ¿verdad?, que se han realizado en los cuales evidencia que la asociación entre obesidad y enfermedad renal crónica los podemos revisar, en los cuales pues han tomado pues diferentes tipos de población, número también variable, y se ha visto pues que obesidad está asociada significativamente con microalbuminuria, con incremento de proteinuria, con progresión del estadio de la enfermedad renal y llegar a diálisis o muerte en estos pacientes. La siguiente. Entonces tenemos pues efectos directos e indirectos de la obesidad en el riñón. Eh, Tenemos que la complicación renal de la obesidad se ha denominado ya desde hace un tiempo glomerulopatía relacionada con la obesidad, que es una enfermedad glomerular caracterizada por glomerulomegalia y que se presenta sola o con glomerulosclerosis focal y segmentaria. La siguiente, por favor. El diagnóstico se basa en exclusión, no evidencia clínica o histopatológica de otra patología renal en sujetos con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 y la presentación clínica que, como la veremos posteriormente, varía de la presentación de la esclerosis focal y segmentaria idiopática. La siguiente. Y aquí tenemos esta tabla que nos ayuda a diferenciar de la relacionada con obesidad y la esclerosis focal y segmentaria primaria. La relacionada con obesidad, el aparecimiento de proteinuria es lento y progresivo. En cambio, en la primaria es súbito. El tipo de proteinuria relacionada con obesidad es subnefrótica y en la primaria es rango nefrótico en la mayoría de veces y con un síndrome nefrótico completo, no así en la relacionada con la obesidad. La progresión es lenta en una y en la primaria es rápida. La variante es diferente en cada una de ellas y el volumen glomerular, la clave es la glomerulomegalia en la relacionada con obesidad y no así en la primaria, que es normal. Borramiento de los procesos podales irregular en una y difusa en la primaria, y los niveles de albúmina sérica van a estar normales en el paciente obeso, no así pues en el paciente con focal segmentaria primaria. La siguiente. Ahora, como forma de abordaje, pues, vemos aquí que es una enfermedad crónica que es muy poco tratada, ¿verdad? Y por eso han habido estudios que se han preocupado y han tratado de dar algunas directrices. Y yo creo que si nosotros hacemos una reflexión y nos vamos a dar cuenta que durante la consulta, ya sea a nivel de primer nivel, segundo o tercer nivel, es por demás que no vamos a tener un paciente en el cual, además de su problema, tiene obesidad. Y es preocupante que cuando indagamos qué medidas se han hecho para tratar de, de reducir este problema, pues prácticamente ha sido nulo o muy poco involucramiento o referencia pues a los respectivos especialidades que pueden ayudarnos. Los tratamientos deben estar alineados con la gravedad del sobrepeso, las enfermedades crónicas coexistentes asociadas y las limitaciones también, las que tenemos en nuestros sistemas. Y vemos aquí en esta figura, pues, que el tratamiento puede irse intensificando de acuerdo a el riesgo que el paciente tiene.
Y vemos aquí que si tiene un índice de masa corporal mayor de 27, pero tiene comorbilidades, debemos de tratarlo igual con la persona que tiene un índice de masa corporal mayor de 30. ¿Y esto qué incluye? Obviamente, cambios en el estilo de vida, eh, modificar pues algunas acciones, ejercicio, la dieta, que es muy importante, el apoyo nutricional, meditación, etcétera, pero debemos de saber que con estas medidas la meta de pérdida de peso va a ser de solo 2 al 5%. Al siguiente nivel, las prescripciones nutricionales, intervenciones, ahí está lo del ayuno intermitente, dietas específicas, etcétera, pero solo vamos a tener como meta del 5 al 10%. Y muchos pacientes o muchas personas tenemos otro tipo de problemas, ¿verdad? Tanto así que no debemos de olvidarnos de la farmacoterapia, que lamentablemente pues no la tenemos disponible en nuestro sistema de salud y las cuales pueden servirnos también para iniciar por lo menos lo que cuesta, que es empezar a bajar los primeros kilos. Y esta la meta puede ser del 5 al 20% de pérdida de peso. Pero aún así, vemos que hay personas que va a ser importante por lo menos un diabético con una descompensación leve con 20% de peso que disminuya, va a estar bastante bien metabólicamente y se va a ver reducido el infierno. Pero vamos a ver otros que no. Y vemos aquí que una persona con un índice de masa menor de 35, ya con comorbilidades, ya sea diabético o hipertenso, descontrolados, o con un índice de masa corporal mayor de 40, no debemos de olvidarnos de la cirugía, que es la que más eh, pérdida de peso podemos obtener, llegando a un 20-40% de pérdida de peso como meta con este procedimiento. Obviamente esto no solo va a ser una persona, es multidisciplinar y tenemos que apoyarnos con las diferentes especialidades. Lo que no debemos de hacer es dejar pasar este tipo de pacientes o la oportunidad de poder ayudarlos. La siguiente. Y aquí algunas recomendaciones que se dan para mejorar potencialmente el éxito en el tratamiento de estos pacientes. Si tenemos, uno es diagnosticar y la obesidad. Y yo creo que todos tenemos una báscula, tallar el paciente y no olvidarnos de una cinta métrica, porque debemos de hacer la medida eh, de la cintura y la relación cintura-cadera, que es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar la obesidad, clase 1, 2 o 3, y para ver la intensidad del tratamiento. Si tenemos para una clase 1 de obesidad, apuntar una pérdida de peso del 5 al 10%. Y o si el objetivo es prevenir diabetes y o promover la remisión de una complicación leve moderada, por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, considere agregar farmacoterapia desde el principio para aumentar las posibilidades de pérdida de peso a nivel de 5. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos paciente con hiperinsulinismo o que ya está haciendo elevación de la presión, lo primero que hacemos es prescribir un medicamento y que se vaya para su casa. Y obviamente lo que deberíamos de también hacer, o en primer lugar, es tratar de que esta persona baje el 5 al 10% de su peso. Yo sé que quizás eh, lo vemos como algo, quizás no tenemos la oportunidad muchas veces de pensar en esto, pero los que tenemos este problema sabemos que cuesta, ¿verdad? Y probablemente hemos hecho diferentes acciones, dietas, etcétera, y aún así es muy difícil. Y vemos que el personal de salud
ya sea médicos, paramédicos, tenemos muchos problemas de obesidad y no vemos acciones enfocadas, ¿verdad? A tratar de prevenir esto o a tratar de disminuir, ¿verdad? Que debería ser algo muy importante, ya que estamos brindando la atención y también padecemos de la alteración. Entonces debemos de estar siempre, pues, eh, también incorporados, pues, a disminuir de peso. Ahora, si tenemos un paciente con obesidad grado 2 o 3, debemos de enfocarnos en que pierda el 10 al 20% del peso. Y o con una complicación moderada como enfermedad de hígado graso no alcohólico, apnea obstructiva del sueño o diabetes tipo 2, leve o moderada. También considerar hablar con la paciente o el paciente sobre la cirugía, si el estilo de vida y farmacoterapia son insuficientes. Apunte a una pérdida de peso mayor del 20% si ya tenemos obesidad de clase 2 o 3 y o una complicación grave, por ejemplo, diabetes mal controlada, y considerar cirugía bariátrica desde el principio, ya que es la más eficaz para alcanzar el objetivo. Aquí en nuestra especialidad hemos tenido muy buenos resultados con pacientes que ya estaban con una glomerulopatía relacionada con obesidad y un descontrol muy importante de la presión. Posterior de la cirugía bariátrica, pues ha sido espectacular, pues la evolución. Y, y debemos de considerar los riesgos, pero también los beneficios pueden ser muy grandes. Así es. La siguiente, por favor. Ahora, hay una disminución de la calidad de vida y estado de bienestar, ¿verdad? En la paciente con obesidad. Vemos que hay alteraciones metabólicas, infertilidad. A diario vemos pacientes en las clínicas de infertilidad en los que se dedican a eso, ovarios poliquísticos, enfermedades cardiovasculares, gota, etcétera. Dis- eh, Complicaciones mecánicas muy frecuentes, problemas de las rodillas, nos mandamos al ortopeda, etcétera, reflujo, problemas obstructivos, ¿no? Desórdenes de la alimentación, depresión o ansiedad. Por eso el apoyo psicológico, nutricional, psiquiátrico es muy importante. Y sobre todo, estigma y discriminación. Debemos de olvidarnos ya de decir palabras como esta persona obesa o gorda, sino que decir usted tiene un peso inadecuado o buscar la forma de no estigmatizar este problema. La siguiente. Aquí está uno de los tratamientos, ¿verdad? Que más allá de la pérdida de peso, pues ve que hay una remisión de la diabetes mellitus en muchos pacientes, normalización de la presión y atenuar la progresión de la enfermedad renal, ¿verdad? Relacionada con la obesidad. Vemos pues igual ahí los mecanismos en los cuales después de la cirugía bariátrica se elevan los niveles de adiposina, ¿verdad? Teniendo adiponectina, perdón, teniendo ahí, confirmándonos que el sobrepeso y la obesidad pues, es un factor muy importante en el cual nos da todo este tipo de alteraciones. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que no solo la cirugía va a ser, o los medicamentos, o, sino que debemos de tener un esfuerzo y por eso deberíamos de tener programas muy bien enfocados en, a nivel primario, sobre todo para prevenir que estos pacientes con sobrepeso o obesos se hagan diabéticos, hipertensos, etcétera. Y los que ya estamos, o los que ya están en nuestros hospitales, también tener clínicas ya enfocadas en el paciente obeso. La siguiente.
Vemos aquí que la dieta del paciente con enfermedad renal crónica que se somete a cirugía bariátrica es individualizada. Aquí al lado izquierdo tenemos las recomendaciones de estética de los pacientes con enfermedad renal crónica en sus diferentes fases, ya sea prediálisis, diálisis o después del trasplante. Y del lado derecho, las recomendaciones nutricionales de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Pero vemos que en medio están las recomendaciones nutricionales de los pacientes con enfermedad renal crónica y cirugía bariátrica, las cuales pues no hay ahí, son individualizadas. Y debemos de tener también nutriólogos o nutricionistas especializados en este proceso. Así es. Hay estudios ya relacionados, ya muy bien documentados, en los cuales se ve el beneficio de la cirugía bariátrica en etapas previas a diálisis, ya que se ve una disminución importante de la tasa de filtrado glomerular, preservación, disminución de proteinuria. Hay un estudio aquí mencionado en el paciente en diálisis, en el cual después de la cirugía estas personas se les dio una oportunidad mayor de poderse trasplantar y obviamente de disminuir el riesgo cardiovascular que está muy alto en el paciente en diálisis. Y en el trasplantado renal, que puede ser antes del trasplante y quizás es mejor, porque eso disminuiría el riesgo cardiovascular y la posibilidad de que se trasplante es mayor y de que pierda el injerto, pues igual va a ser menor. Pero lo debemos de considerar en cualquier fase. No porque el paciente está en diálisis ya no nos vamos a preocupar por eso, sino que en todos los estadios. La siguiente. Y aquí algunos medicamentos antiobesidad, ¿verdad? Que creo que son muy famosos algunos y los conocemos, y que lamentablemente no los tenemos a disposición, unos por su costo y otros porque deben de ser prescritos por una persona que, que esté muy bien, eh, eh, que conozca de ello. El Orlistat vemos que hay una pérdida importante de peso y estos medicamentos no necesita corrección en pacientes con enfermedad renal. Y pues para inicio de cuando estamos comenzando con un proceso en paciente de eso puede ser una buena opción. Luego vienen algunos medicamentos que disminuyen el apetito como fentermina, topiramato, eh, naltrexona como bupropion, que todos estos pues nos reducen el apetito, pero estos son medicamentos controlados y deben de ser prescritos por médicos pues capacitados. Y están nosotros que son ahorita las estrellas pues del rock, ¿verdad? Como podríamos compararlos, como la liraglutide, la semaglutide, que quizás es la más famosa, el Ozempic, pero hay otras, tirzepatide, y etcétera, que son los que más tienen pérdida de peso, como podemos ver. Incluso tirzepatide a una dosis de 15 miligramos casi podríamos estarnos evitando una cirugía bariátrica, la siguiente. El problema de estos medicamentos es y que tienen tienen efectos adversos, ¿verdad? Que muchas veces hace que se descontinúe, que debemos de tener cuidado con aquellas personas con antecedentes de cáncer de tiroides, ¿verdad? Eh, Sobre todo antecedentes familiares, ¿verdad? De cáncer medular, puede dar problemas gastrointestinales, pérdida de masa muscular, por eso se hace énfasis en ejercicio, ¿verdad? Y, y quizás en nuestro país el problema principal es el costo, ¿verdad? Porque son medicamentos caros. Incluso en Estados Unidos, si son prescritos, ¿verdad? Por el especialista, muchas veces no se les puede dar al paciente porque no hay medicamento. Y es porque lo están usando las personas con mayor poder adquisitivo y muchas veces son los que menos lo necesitan. Quizá un diabético
o obesidad, sería la prioridad, ¿verdad? Para usar estos tipos de medicamentos o pacientes ya con otras complicaciones, pero usualmente por el momento son las personas con mucho dinero los que se ven beneficiados pues con estos medicamentos. La siguiente, tener en cuenta con Orlistat que hay que explicarle a la persona que puede haber problemas con las heces, ¿verdad? Pueden tener heces grasosas, puede haber accidentes, ¿verdad? Que debemos de explicártelo, etc. Y con estos medicamentos como fentermina, topiramato, que son controlados, no se pueden suspender bruscamente porque pueden haber síntomas de deprivación, pueden dar una serie de efectos neurológicos, etc. Bien, lo que quiero especificar es que hay herramientas también farmacológicas. Aquí sigue, por favor. Vemos aquí que igual el semaglutide, que es en péptida similar al glucagón o terapias basadas en las incretinas, no solamente se han usado para el control del azúcar, bajar de peso, sino que se ven otros efectos también, como resultados mejores cardiovasculares cuando se ha utilizado este tipo de medicamentos. Obviamente, si se beneficia a nivel cardiovascular, se beneficia también a nivel renal. La siguiente. Ahora, estos medicamentos que voy a mencionar no está indicado para obesidad, ¿verdad? Pero puede ocasionar también pérdida de peso y debemos de considerarlo, ya que son de los cuatro fantásticos ahorita de los grupos farmacológicos que se tienen en nefrología, cardiología y yo creo que se va a ir agregando cada vez más por sus efectos pleiotrópicos tan importantes como los inhibidores de la SGLT2 que actúan a nivel del túbulo proximal esto pues causa una glucosuria importante y natriuresis y por consiguiente nos lleva a alteraciones, se aumenta la cetogénesis, hace que el hígado graso saque parte de esa grasa acumulada, etcétera. Ha mejorado el riesgo cardiovascular y renal en diferentes entidades y puede ocasionar una pérdida de peso entre 2 a 3 kilos alrededor de los 6 meses. La siguiente. Vemos ahí los diferentes estudios, ya sea con dapaglifosina o empaglifosina, en los cuales todos han demostrado que se ha visto beneficiado, ya sea la disminución del riesgo de la falla renal, mejoría de proteinuria, incluso en alguna glomerulopatía se ha visto el beneficio, no se diga en la nefropatía diabética. Y lo más importante es que se ha tomado no solo pacientes con diabetes, sino sin diabetes. Entonces estamos ante medicamentos que eh, afortunadamente ya los tenemos en nuestros sistemas de salud, que estos pacientes se han visto beneficiados. Y vemos ahí la cantidad de efectos que pueden tener: pérdida de peso, disminución de la grasa ectópica, disminución de inflamación, disminución de fibrosis renal, disminución de hiperfiltración y incluso disminución de la presión o mejor control de la presión en aquellos pacientes hipertensos. La siguiente. Y algo que no quería dejar pasar de un medicamento que ya tiene muchos años, la humilde metformina, que se ha visto que también puede reducir la incidencia de diabetes tipo 2, ya sea agregándola a las intervenciones del estilo de vida. ¿A qué me refiero aquí? Pues no son diabéticos, son pacientes a que se les llama prediabéticos o que tienen hiperinsulinismo o
resistencia a la insulina. Estamos hablando ya de un paso para que se pueda desarrollar la diabetes. Esto es una gran cosa, pues, porque el objetivo es que no lleguen a ser diabéticos tan pronto, o que no lo vean hacer. Y vemos que sí, las pérdidas de peso son modestas, del 5 al 10% con nuestros niños. Hay personas que no la toleran. Se les recomienda iniciar con dosis menores y posteriormente ir incrementándolo. Creo que esto los endocrinólogos, otros médicos pueden hablar más sobre esto. Pero lo que yo quiero dejar claro es que no debemos de menospreciar a metformina también. Aunque no es un medicamento que está indicado para bajar peso, pues puede favorecernos la disminución, ¿no? La siguiente. Vemos otros estudios en los cuales hay efectividad de pérdida de peso con metformina en no diabéticos con obesidad. Y vemos ahí las grandes diferencias, ¿verdad? De pérdida de peso, incluso en aquellos que tienen ya eh, intolerancia a los carbohidratos. La metformina es un fármaco eficaz para reducir el peso en un entorno ambulatorio naturalista en pacientes con sobrepeso y obesidad sensibles y resistentes a la insulina. La siguiente, pues. ¿Y cuál podría ser el mecanismo por el cual se nos quita el apetito con la metformina? Que el GDF-15 y su receptor en el cerebro posterior han sido implicados como posibles mediadores. GDF-15 es un miembro divergente de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta, que se expresa en hígado, riñón y intestino, y media la respuesta integrada al estrés. La inyección de sobreexpresión recombinante de GDF-15 reduce la ingesta de alimentos y el peso corporal en ratones delgados y obesos, así como en monos, a través de la activación de su receptor. O sea que en estudios experimentales está bien evidenciado que la elevación de esta molécula nos disminuye el apetito. Y la activación del GFRAL en el área postrema, pero no en el núcleo del tracto solitario, es suficiente para disminuir la ingesta de alimentos y el peso. La siguiente. Es probable que los tipos de células responsables de esta molécula en el riñón se encuentran en el compartimiento túbulo intersticial. Así, la identificación de riñón como una fuente clave de GDF-15 en el tratamiento con metformina revela un nuevo eje riñón-cerebro en las regulaciones con el balance energético. O sea, es otra función que se le puede agregar a los riñones de las ya conocidas y que probablemente irán descubriendo más, ¿no? Eh, en conjunto, estos estudios caracterizan un papel previamente no reconocido del riñón en la regulación de la ingesta de alimentos y el peso. La siguiente. Recomendarles que pueden tener acceso a esta página de la revista New England Journal of Medicine, la cual es gratuita y es un curso muy, muy bueno, ¿no? El manejo y tratamiento de la obesidad en atención primaria. Está muy actualizada y muy completa y que puede servir para estudiantes, médicos o especialistas pues ya del área. La siguiente. Y ya tenemos, ¿verdad? Guías en nuestro sistema de salud de práctica clínica informada en la evidencia para el abordaje de obesidad en adultos. Ya tenemos guías, tenemos que conocerlas, tenemos que ponerlas en práctica. Y es importante porque lo peor es que no hagamos nada. La siguiente. ¿Cuáles son los retos que podemos tener? Diagnóstico. El diagnóstico más importante se justifica un mayor desarrollo de métodos para la medición y estimación de la función renal en personas con obesidad y durante la pérdida de peso, más allá de las ecuaciones ya conocidas, ya sea con creatinina o cistatina C, y se debe aclarar cómo ajustar mejor el área de superficie corporal. Desarrollar biomarcadores diagnósticos, pronósticos, predictivos, tienen potencial para terapias mejoradas
dirigidas que apunten a un enfoque en medicina de precisión. Esto permite el diagnóstico en las personas con enfermedad renal por obesidad, seguido de la estratificación de riesgo para la progresión de la enfermedad y en última instancia identificación de los que responden al tratamiento, porque hay otros que no van a responder. Será importante centrarse en los biomarcadores circulantes o urinarios, más allá de la tasa de filtrado en la excreción del albúmina, además de nuevas imágenes o marcadores genéticos. La siguiente, por favor. Ahora, y esto nos debe de quedar pues a todos bastante claro, que en esta publicación del Lancet del año pasado, concluyen que se han logrado avances considerables en el desarrollo de agentes farmacológicos que se acercan a la eficacia de la cirugía metabólica para la pérdida de peso. Y se están acumulando datos de resultados relevantes relacionados con el uso de estos agentes. Y tenemos una gama de oportunidades para poder actuar en estos pacientes. Sin embargo, todos los enfoques de tratamiento para la obesidad han sido ampliamente infrautilizados. Entonces, hoy debemos de tener otra mentalidad, ¿verdad? Y comenzarlos a utilizar. La siguiente. Para finalizar, uno de los villanos de la película y que por mucho tiempo se ha considerado como un factor importante para la obesidad es la fructosa, el exceso de este edulcorante en todos los productos que nos podamos imaginar, ¿verdad? Que están prohibidos en varios países, ¿no? Y todavía en nuestra zona, pues, podemos ir al súper y ver póngase una salsa, ¿no? Va a tener fructosa. Los jugos de los niños, las galletas, cualquier cosa que esté en el otros puede tener como edulcorante la fructosa. Y debemos de tener en cuenta que puede ser un factor modificable en la patogenia del síndrome metabólico. Empezar a reducir o regular esto, ya que imagínense que en los niños, que son los que quizás se van a ver más expuestos, se van a ver afectados desde que están en la madre embarazada, cuando se le está amamantando y posteriormente, si llevan una vida sedentaria y con alto contenido de ingesta de alimentos con fructosa, pues obviamente ya sabemos que a mediana edad este jovencito va a tener sobrepeso. Y más que ya en los deportes, yo no sé si todavía tienen en las escuelas las clases de educación física, etcétera, que es muy importante pues que a esta edad pues se estimule la práctica de los ejercicios. Ojalá pues que así sea. Y para terminar, quizás en un futuro ya no vamos a hablar de entidades solitarias como problemas cardíacos, problemas metabólicos, problemas renales, eh, sino que vamos a hablar como una salud cardiovascular, renal y metabólica. Y hay una clasificación que se ha tratado de empezar a diseminar y en las cuales vemos estadio cero en pacientes sin factores de riesgo. O sea, lleva una vida saludable, hace ejercicio, tiene buen peso, buena alimentación, no come, etc. En estadio uno ya hay eh, exceso o disfunción del tejido adiposo, ya tenemos sobrepeso, obesidad abdominal o deterioro de la tolerancia a la glucosa, pero todavía no tenemos otra alteración. Estadio 2 ya tenemos factores de riesgo y enfermedad renal, es hipertensión, triglicéridos altos, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 que puede ser pues igual combinada, ¿verdad? En estadio 3 ya tenemos alteraciones que probablemente son asintomáticas, ya sea subclínicos, problemas cardiovasculares o síndrome cardiorrenal metabólico
con unas alteraciones subclínicas, ya sea enfermedad coronaria que todavía no ha dado síntomas o falla cardíaca subclínica. Y en el estadio 4 obviamente ya vamos a tener todo el espectro pues, de las complicaciones en las cuales vemos pues, a diario en nuestros hospitales. La siguiente. Ya para finalizar, pues solamente estas figuras pues que de la inteligencia artificial nos brindan, los cuales pues realmente no las he entendido muy bien porque los órganos que ha dibujado los ha dibujado bastante raros y es una buena figura ya sea por pasar un tiempo. Gracias. Y espero pues que haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor Trujillo, por este recorrido que nos ha dado por la enfermedad renal relacionada con obesidad. Tenemos una serie de preguntas, comentarios y agradecimientos ante su participación. Iniciaré por las preguntas. ¿Estos daños a los riñones regresan a la normalidad cuando se recupera el peso normal? En algunas, si todavía no alterado los podocitos, sí puede haber reversión, ¿verdad? Si hay una alteración podocitaria, lo que puede ser es disminuir la progresión, pero probablemente en algunos casos el daño ya va a estar establecido. Pero esperamos que tengamos o no tengamos ya un daño, siempre tenemos que enfocarnos en eso. Muchas gracias. ¿Desde cuándo en la vida de un paciente se comienzan a ver los daños renales? Pues puede ser muy temprano. Tenemos pacientes jóvenes en la consulta que tengo una joven de 25 años que desde pequeña tuvo un problema ya de obesidad, ¿no? Y una glomerulopatía que por cualquier descompensación se le daba esteroides a altas dosis y como alimentando el fuego, ¿verdad? Porque el esteroide más apetito y más subida de peso. Ya hoy ya estamos enfocados pues en lo nutricional y se ha mandado a cirugía bariátrica, ya que tiene un índice de masa muy alto. Y esperamos pues que tenga una buena evolución. Pero podemos verlo desde jóvenes. Muy bien. Hay una pregunta relacionada cuando usted hablaba de la enfermedad renal también eh, grasa. Eh, ¿El hígado graso alcohólico o no alcohólico puede revertirse? El hígado graso puede en un momento dado, ¿verdad? Pero hay estudios con fármacos que todavía están en fase de investigación y no hay nada concluyente. El problema es que la persona cuando llega al consultorio espera una pastilla, ¿no? Porque si vemos los reportes de ultrasonido, la mayoría viene con hígado graso ya incorporado, ¿verdad? Es un problema serio que yo creo que a la larga hemos empezado a ver pacientes cirróticos que nunca tomaron un trago de alcohol, ¿no? Sino que lo que tenían era un hígado graso por años. Hay fases de estudio en las cuales esperamos que tengamos buenos resultados. Creo que sí, no, es un enfoque multidisciplinario, nutricional, la dieta muy importante, ejercicio y los fármacos que estén indicados. Podría haber una reversión del proceso. Gracias. También pregunta relacionada con su disciplina. Dice, pregunta al doctor Trujillo, con creatininas bajas como 0.047, ¿hay recomendaciones a seguir? Gracias. Depende si la creatinina va a variar de acuerdo al género. Si es masculino, la creatinina va a ser mayor. Si es femenino, tiene menos masa muscular. Si es una mujer joven, con esa creatinina se consideraría normal. Una creatinina baja con desnutrición es el problema, porque podemos pensar que nuestro nivel de creatinina está adecuado, pero estamos
con menos masa muscular. Estamos desnutridos, entonces eso no refleja realmente la función renal, ¿verdad? Pero si es saludable, tiene un buen peso y es femenina, pues consideraríamos que está dentro. Muy bien. Siguiente pregunta, que incluye un comentario. Excelente ponencia. Según su opinión, ¿qué tan importante es la identificación de biomarcadores tempranos y específicos para la detección del daño renal en la obesidad? Es importante porque no, cuando detectamos la mayoría de veces, cuando vemos proteínas en orina, ya proteinuria, aunque sea subnefrótica, o cuando ya la creatinina se empezó a elevar o la presión está elevada. Quizás estos pacientes, si ya tenemos acceso a microalbuminuria, es una buena opción porque muchos de ellos han tenido microalbuminuria por años y ya cuando son diabéticos, ya no tienen microalbuminuria, ya pasó a la siguiente fase. Y quizás perdimos todos esos años de poder identificarlos. La creatinina y las fórmulas para ver el filtrado glomerular en el obeso no están aceptadas, pueden dar datos alterados y es mejor, tanto en obesidad como en desnutrición, es mejor, más recomendado hacer la depuración de creatinina o tal vez por las fórmulas creatinina y cistatina C, ¿ya? Que lleve las dos. Gracias. ¿Recomendaría algunas intervenciones dietéticas específicas con probióticos, prebióticos o trasplante de microbiota fecal como una estrategia para mitigar el daño renal inducido por la obesidad? Eh, Se ha visto que la microbiota intestinal es muy importante. En el enfermo renal puede llegar a alterarse, ¿no? Y empezar a disminuir algunos microorganismos que son importantes y benéficos y aumentar la población de los que son patógenos. Entonces, creo que es un área bastante bonita, nueva, que todavía no se ha explorado, ¿verdad? Suficiente en ellos, pero creo que sí estarían indicados por lo menos los probióticos, ¿verdad? En estos pacientes con enfermedad renal. Gracias, doctor. ¿Hay algún alimento especialmente relacionado con lesión renal por obesidad o es solo el aumento de adiposidad? Sí, en la ingesta alta de carbohidratos, ¿verdad? Y sobre todo cuando es alto contenido de estos edulcorantes como la fructosa. El problema en la fructosa es que no da saciedad, ¿verdad? No así como la sacarosa, ¿verdad? Que en un momento dado ya estamos ya empalagados, ¿sí? Pero la fructosa, el niño puede estar consumiendo todo este tipo de alimentos y no va a sentir que está ya saciado, ¿verdad? Y eso pues es un problema, ¿no? Porque no vamos a tener un límite. Muy bien. Con la nueva clasificación que la revista Lancet lanzó este 2025 con respecto a separar la obesidad preclínica y clínica según el daño o no a órgano blanco, ¿creería que es más efectiva o no? Yo creo que sí, sería más efectiva porque estaríamos enfocados, ¿verdad? Que si solo es la obesidad, lo que queremos es hacer prevención, quizás secundaria, de que esta persona con este problema no se enferme, ya sea de diabetes, presión, enfermedad de los riñones. Y ya cuando tienen una obesidad, ya con este tipo de problema, estaríamos enfocados en la prevención ya de las complicaciones. Sí es importante para tenerlo en cuenta y tener un enfoque, ¿verdad? Específico en estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Si un último mensaje para todos los que están conectados respecto a la temática. Eh, no,
agradecer pues la invitación y la audiencia, ¿no? Y enfocarnos pues en este problema que nos afecta a muchas personas y sobre todo pues evitar pues que tener más personas con problemas serios que incrementan los costos de nuestro sistema de salud y también las complicaciones. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos los que se han conectado. Y les invitamos a que estén pendientes de todos los webinarios, tanto los futuros como los que están ya publicados en el YouTube del instituto para que puedan compartirlo con otros profesionales y sean beneficiados de este conocimiento que los profesionales nos dedican su tiempo, experiencia y conocimiento basado en ciencia.